Hola, hola, bendiciones. Qué gusto saludarles en este lunes, ya lunes 11 de julio, que si bien es cierto ya pertenece a la semana 15 del tiempo ordinario, pues hoy tenemos una celebración especial. Hoy pues reflexionamos en torno a la figura de San Benito Abad. San Benito es de aquellos primeros santos de los primeros años cristianos, quienes deciden pues aceptar una vida alejada de comodidades, una vida alejada de lo mundano, para dedicarse a la contemplación, a la oración, a la reflexión. Producto de esa experiencia ascética, que la ascesis significa una privación de mis necesidades, una privación de más que de mis necesidades, de mis apetencias, para de esa manera pues ir liberándome de esas amarras para tener un corazón más dispuesto a Dios, liberarme de lo que me gusta, de aquello que pues despierta mis pasiones. ¿Para qué? Para que sea el Señor el que tome el control de mi vida. De hecho, a la muerte de sus padres, y a pesar de tener una riqueza, un patrimonio bastante grande, pues San Antonio decide darle pues a su hermana la parte que le corresponde y en toda su parte dedicarla a los pobres y alejarse a esta vida de contemplación. Y ese que interesante se vuelve amarrar la vida de San Antonio con el texto evangélico que hoy Jesús nos presenta, que inicia justamente con una frase que a veces nos puede resultar un poquito chocante, que dice: no he venido a traer la paz a la tierra, sino a la guerra. He venido a enfrentar hijo con su padre, padre con su hijo, enfrentamiento entre hermanos, la suegra con su nuera, y esto tal vez a veces nos resulta un poquito complicado de asimilar, porque como de la boca del Señor puede salir este tipo de iniciativas, podríamos pensar. Pero lo cierto de esto es que al final del camino se vuelve importante entender que nosotros estamos llamados a una radicalidad evangélica, que en un mundo como este, y principalmente bajo una experiencia social donde dice que tenemos que dejarnos llevar por nuestros placeres, que tenemos que empezar a escuchar aquellas ideologías que se nos quieren imponer, cuando verdaderamente es más importante el tener, cuando es más importante mi posición, cuando es más importante mis bienes materiales, cuando es más importante el cumplir mis propias satisfacciones únicamente. En un mundo que me ofrece todo eso, la radicalidad del Evangelio, de entregar mi vida por los demás, de no aferrarme a los bienes terrenos, sino más bien aspirar a los bienes eternos, pues todo eso se considera un momento de contradicción, un momento inclusive de burla, un momento de señalamiento para el mundo. Entonces ahí entra esa iniciativa que debe de nacer de nosotros, de ver a quién le vamos a dar el poder de nuestra vida. Si le vamos a dar ese poder al Señor para que sea aquel el que tome el control y guíe, o por el contrario darle la espalda al Señor y dedicarme a vivir a mis anchas con todo lo que el mundo me ofrece, sin importar de que esas cosas inclusive me alejen de la gracia de Dios y me lleven al pecado. Es una decisión un poco difícil, pero es necesario que la tomemos y no podemos quedarnos a la mitad del camino. Pues como lo decía el libro del Apocalipsis, ni fríos ni calientes, o fríos o calientes mejor dicho, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, de ahí parte esa expresión del Señor, de poner al Señor en primer lugar, lo cual tiene también una gran importancia, porque si continuamos, la cuestión se pone peor. Porque dice Jesús: aquel que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno del reino de los cielos. Y vamos a ver por qué es importante entender también esta frase. Porque Jesús lo que nos invita es a no amar de una manera humana. ¿Ya qué quiero decir con esto? A las limitaciones propias de nuestra experiencia, a los momentos en los que yo puedo decir: yo amo al que me hace bien, pero en el momento que me hacen mal, doy la espalda. Me limito a amar cuando yo quiera. Y por eso Jesús dice: no, 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 no. Ámenme primero a mí.
y nutridos de esa pues relación de amor, porque aquel que da amor recibe amor. Si nosotros amamos a Jesús en primer lugar, nos llenaremos propiamente del amor del Señor. ¿Y qué amor más puro y qué amor más grande podemos pues repartir a los demás que aquel amor que ha sido capaz de entregarse por nosotros en el madero de la cruz? Por eso es importante y no es un motivo de escándalo decir esto de Jesús, que no podemos amar primero a nuestros padres, aunque nos hayan dado la vida, aunque nos hayan dado todo, porque nos movemos dentro de un amor que puede ser imperfecto o incompleto. ¿Cuántas cosas o cuántas personas en este momento no tienen relación con sus padres por alguna situación que se presentó? ¿Cuánto rencor puede haber entre padres e hijos que los ha hecho alejarse uno del otro? ¿Y cómo vencer esto? Solamente movidos por el amor de Dios. Aquel amor que redime. No solamente aquel amor que aguanta justamente pues los embates de aquella pasión tan fuerte y aquella muerte tan cruel. No, sino aquel amor que es capaz de redimir y aquel amor que es capaz de sanar. Entonces, por ahí es donde arrancamos todo esto. Por ahí es donde empezamos a entender que mi vida tiene total sentido cuando la entregamos al Señor. Cuando me voy alejando de mí. Cuando las prioridades de mi vida no son mis apetencias, sino más bien aquella misión que Dios quiere para mí. Y de ahí poder entender que todo lo que debemos hacer es vivir en el testimonio del Señor. Porque entonces ahí podremos ser capaces de recibir a aquellos que necesitan al Señor. Podremos ser capaces de ser testimonio del Señor en un amor libre, dispuesto a entregarse a todo prójimo, al más cercano. Justamente como lo meditamos en el Evangelio del domingo con la parábola del buen samaritano. San Antonio nos recordaba esas cosas, pero sobre todo también algo muy importante, que es justamente que para poder alcanzar ese nivel de amor, tenemos nosotros que abrir nuestra vida y dejarnos abrazar por el amor de Dios, por el amor de Cristo, que todo lo transforma, que todo lo sana, que todo lo fortifica. De hecho, hay algunas frases que llaman apotegmas de justamente San Antonio y de los padres del desierto en general, donde pues se ven algunas características y reflexiones importantes. Y hay una de una persona que se acerca a justamente a San Antonio y le dice: Abad San Antonio, ruegue por mí. Y a lo que San Antonio le responde: ni yo tendré lástima de ti, ni Jesús tendrá lástima de ti, si tú mismo no pones de tu parte y suplicas a Dios. Es cierto que estamos llamados también a interceder unos por otros. Estamos llamados a orar para de esa manera poder acercarnos más al Señor. Y que el corazón de aquella persona que se ha alejado y quiero poner en mis intenciones sea verdaderamente transformado en el tiempo que Dios disponga en su gran amor. Pero también es importante entender que nosotros somos los primeros que también debemos apoyar, abriendo nuestro propio corazón. De nada me sirve poner a una persona a orar para que yo no haga nada al respecto. Eso es darle una labor a otro que a mí también me corresponde. Es como pues invitarle a un médico a que pues a que me dé justamente aquellas pues prescripciones o consejos para mejorar mi salud, pero yo por otro lado sigo teniendo conductas que destruyen mi mismo bienestar. Hay una incoherencia, hay una inconsistencia. Por eso aquí es donde se vuelve muy necesario que nosotros comprendamos y nos movamos en lo más profundo de nuestro ser a vivir en la gracia de Dios, así como es San Antonio. Tal vez no tenemos la necesidad de alejarnos del mundo, de vivir en un desierto. No es tal vez en este momento lo que Dios pida de nosotros, pero sí alejarnos de aquellas situaciones de pecado que nosotros nos pueden alejar del camino que Dios tiene para nosotros, de aquellas amistades que no me permiten vivir cristianamente,
de aquellas situaciones que me llevan al pecado, de aquellas tentaciones que me acercan al maligno que al Señor. Esa es una decisión nuestra. Eso es un llamado que nosotros tenemos y que tenemos que verdaderamente tomar con total seriedad si verdaderamente queremos llegar al reino de los cielos. No podemos seguir viviendo un relativismo. No podemos vivir un evangelio a medias donde tomaré lo que me conviene, pero lo que no me conviene lo desecho. No, eso es una radicalidad a la que estamos invitados a ir caminando poco a poco y darnos cuenta que el Señor actuará y todo saldrá de la mejor manera. Pero ante todo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Pidámosle al Señor verdaderamente esa capacidad de entregar mi vida, de desgastar mi vida por el bien del otro, para que de esa manera tenga todo su valor y aquel desgaste y aquello que yo sienta que esté perdiendo en este mundo, se convierta en tesoros que yo estoy acumulando en el cielo, hacia el ejemplo y modelo que nos presenta San Antonio. San Antonio Abad ruega por nosotros para que así como vos lo hiciste, podamos dejar al Señor lo primero y lo más importante de nuestras vidas y así alcanzar poco a poco la santidad. Bendiciones.